reaccionar. Estos son elementos que interfieren en el sistema. Estos son los pérdidas del material. ¿Ya? Aquí hay otras reacciones. Reacción importante es esta de acá. La sílice se conecta o se ingresa para transformar el Fe2SiO4, o que se les conocen como la fayalita. La fayalita a temperaturas de más o menos 1250 grados Celsius está en estado líquido. ¿Ya? Por lo tanto, al ser un óxido de fierro, se va a la zona superior constituyendo la escoria. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no tuviera el SiO2? Al no tener el SiO2, ¿cómo se llama? El fierro que está como feo, o este de acá, se transforma en ustita, que sería el feo, hematita, que sería el Fe2O3, y esa combinación genera la magnetita. La magnetita a temperatura de 2000-1250 se encuentra en estado sólido. ¿Ya? Para fundir magnetita tú tienes que llevarlo a prácticamente 1600 grados Celsius. Por lo tanto, está fuera de la fase de operación del proceso. Entonces, ¿qué sucede? La magnetita, al ser un elemento primero sólido y al estar y tiene una densidad intermedia entre la mata y escoria, queda puesta en este sector de acá. O sea, si se te genera magnetita, te genera o te produce una fase o un área de interferencia, porque se precipita acá y de acá no lo saca. ¿Ya? Entonces es bastante complejo. Por eso se coloca el SiO2 como un elemento escorificante. ¿Ya? Aquí son otro equipo, exactamente lo mismo, el horno flash Inco. Aquí está el horno flash, no, el mismo, este es el Autocumpu, pero son del mismo sistema. La inyección del fundente más el concentrado, por ejemplo aquí se le inyecta oxígeno, también puede ser aire enriquecido con oxígeno, y exactamente igual. Aquí está lo que hace salida y acá también, ¿sí? Esto es una simulación de un equipo de fusión. Ahí, por ejemplo, tienen los concentrados que se va inyectando. Este ya sería un silo de almacenamiento temporal para ir colocándolo como alimentación al concentrado, o sea, al equipo. Y ahí se va inyectando, ¿sí? Se van colocando de acuerdo a estos sistemas para ir moviendo el material, ¿ya? Y de aquí está la descarga, que es como una especie de tornillo sin fin para ir inyectándole al proceso, ¿sí? Y ahí se va inyectando sin mayor dificultad, ¿ya? Aquí no hay cobres transportadoras porque las cobres transportadoras son para material grueso, ¿ya? Ahí se va inyectando a través de ese sistema, ese conducto, y acá tiene el sistema como de regulación de las mezclas. O sea, aquí se genera la mezcla final. Está el concentrado y aquí se conecta, por ejemplo, con el oxígeno y el aire. Y esta es como una tobera de, ¿cómo se llama? De auto. Entonces se inyecta concentrado, que sería, hay que recordar, el concentrado, si bien es el material que genera ¿cómo se llama? Lo que queremos fundir, también por la cantidad de azufre existente, es un combustible. Por lo tanto, si se conecta directamente con el oxígeno, con el fundente genera automáticamente la llama. Este sistema también se le puede inyectar combustible alternativo, un cachito acá. Se le puede inyectar también otro tipo de combustible como carbón u otro, si es que tuviese una pérdida del balance energético, ¿ya? Este es la fase. Aquí tenemos en la parte superior, acá, aquí estaría la escoria y aquí estaría la mata. Y la escoria está todo constituido de óxidos, ¿ya? Que en general en la fase de fusión son los óxidos presentes en el material formado de roca, que provienen
o de la ganga que no quedó 100% liberada, que fue abastrada en el concentrado, ¿ya? ¿Qué tipo de ganga existe ¿cómo se llama? En el concentrado? ¿Cuál podrían decir ustedes? ¿Para qué hago alguien? ¿Qué tipo de ganga existe ahí? ¿Aló? La que viene adherida al material en cuestión, al mineral, ¿o no? ¿Esa es la ganga que está ahí en el proceso? Sí, ¿y cuál podría ser? A ver, recordando la materia anterior. Era la... Ay, ¿cómo se llama este proceso? Se me olvidó. Si hiciera un nombre, era un proceso que le daba el nombre a ese tipo de ganga, porque es la que va eh, va adherida al material, porque después por cosas de peso se queda abajo y sube la burbujita y ahí sube el material. Ajá. Sí, eso me olvidó el nombre. Pucha. Pero ese es el proceso que pasa. No. Que la burbuja se va hacia arriba el material, el mineral, y la ganga queda hacia abajo. Ese tipo de ganga es la que está en ese proceso. Ok. Eh, Tienen que recordar de que de a dónde proviene todo el material. O sea, el material viene de la mina, ¿sí? Sí, sí, de En la la mina. mina ustedes tienen los elementos formadores de roca y los elementos formadores de mineral o no sé cómo se llama. O elementos Ujú. formadores de ganga y todo eso. Los minerales que nosotros procesamos son minerales asociados a cobre. ¿Ya? Cobalina, calcosina, bornita y cosas así. Pero Ujú. esos están adheridos o están mezclados con los elementos formadores de roca, ¿ya? Que después se consideran como ganga. Y dentro Sí. de la formación de la roca están todos los materiales que constituyen ¿cómo se llama? Esa roca, ¿no? No sé cómo decirlo. Y esos materiales pueden Sílice, ser todas las sílices, pueden ser la ortoclasa, la plagioclasa, la eh, arcilla, esa, las arcillas, la ¿qué más? limonita, Y todas esas cuestiones que están, o sí. todos esos compuestos que están asociados a los elementos formadores de roca. Y eso es geología, ¿cachai? En los Entonces, estratos. Sí, sí, ¿ah? sí. En los estratos esas se van asentando. Entonces después cuando baja el mineral por gravedad, ahí se mezcla con ese tipo Sí. de material. Entonces, en el proceso de flotación lo que hace es separarlo, pero siempre queda un Ah, remanente porque la liberación muchas veces no es completa. O sea, siempre claro. te va a quedar una cierta porción. Por eso la ley siempre está más o menos entre 30 y tanto hasta 40 de cobre. Otro porcentaje está relacionado por el elemento segundo constituyente, que puede ser el fierro. El tercero por el azufre. El cuarto no sé, un arsénico, un antimonio, oro, plata, platino, lo que sea. Ujú. Pero siempre hay un elemento que acompañe que son los insolubles. Y los insolubles son los constituyentes de los elementos formadores de roca que se fueron junto con el material de interés. ¿Ya? Esos Claro. elementos son generalmente óxidos, per se, o sea, por su formación geológica son óxidos. Por lo Sí. tanto, cuando entran a la fusión, lo primero que se eliminan son esos óxidos. ¿Ya? Son estos formadores de roca que venían de acá, proveniente, arrastrados del concentrado. Entonces, esta sección de acá
son todos los óxidos que venían del material original del concentrado. ¿Ya? Gracias. Chuta, estoy pelado. ¿Ya? Entonces, toda esta zona de acá es la mata, o también se llama eje. También se puede llamar metal blanco o al final se llama cobre blister. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Solo y exclusivamente el porcentaje de cobre o el porcentaje del elemento principal o de interés, porque este mismo proceso ustedes lo tienen en níquel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un porcentaje aproximadamente de 40 hasta 50, hasta a veces 45 por ahí, tú lo puedes llamar mata o eje. Después de los 50 hasta los 60 por ahí, tú lo puedes llamar metal blanco. Y posteriormente a eso, hasta 98, se llama cobre blister. ¿Ya? Es solamente constituido de acuerdo al porcentaje del elemento principal. Entonces, por ejemplo, aquí se quema, se generan chispas, y esa chispa también genera el proceso de fusión. Entonces, todas estas cosas que se encuentran acá son sistemas de, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? De control de temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta zona está altamente expuesta a una temperatura muy, pero muy grande, ¿ya? Entonces, este es el sistema. Esto es el precipitado electrostático. ¿Ya? Nada que ver. Ahí. Esta es la alimentación, este es el horno de fusión, aquí está la descarga, por aquí podría estar un ciclón, y acá está el precipitado electrostático. ¿Ya? Bueno, aquí no debería haber ciclón, esto es solamente el precipitado electrostático. Y el precipitado electrostático que hace es que todo el material muy fino que va por la corriente de aire llega hasta acá y se va precipitando. Entonces ahí se generan pequeñas partículas que pueden ser de mata o eje, eh, que salieron por arrastre mecánico del aire, y para que no se vaya a la atmósfera y contamine la atmósfera, y también por un problema de eficiencia de los sistemas de generación de plantas de ácido, se precipitan y se separan. En la partícula fina que se obtiene de acá se mete directamente al horno de fusión sin ningún problema. Procesos Flash Inco, bueno, estos son los que siempre salen en todos lados, ¿eh? Son distintos tipos de equipo, nada más que eso. Pero tienen el mismo componente, o sea, por un lado está el slag sería la escoria, por otro lado está la mata, ¿ya? Aquí están los típicos carritos de, ¿cómo se llama? Que van sacando el material y todo eso. Aquí tenemos otro videíto para que lo vean. Este ya es otro tipo de equipo, ya no es como el que le he mostrado anteriormente, que se inyecta. Estos se llaman equipos también de fusión, pero estos tienen lanzas, ¿ya? Las lanzas es como una pajita cuando uno va a una fiesta o va a tomarse una quimpiriña. Entonces se inyecta esa pajita, bueno, no una pajita, es un material de acero de alta temperatura. No creo que sea de acero, pero tiene que ser algo altamente resistente a la temperatura. Y lo que se hace acá es el mismo concepto que teníamos en la fase de flotación, en donde existe una zona de mezcla. Por ejemplo, una cosa acá. Aquí los equipos son una mezcla y separadores en un solo sistema, ¿ya? Aquí se genera la mezcla, por aquí está una corriente gigantesca porque se va mezclando todo el sistema y se separa. En este de acá no es así. El equipo establece primero una zona específicamente de mezcla y después de la mezcla se genera una especie de como ¿cómo le dicen? Como una zona quieta para que el sistema trabaje y se haga la separación. Trabaja como por ciclos.
Hay otro equipo que lo hace solamente como un mezclador y el producto va hacia otro equipo que hace la separación, ¿ya? La separación es por gravedad, o sea, es que no tiene mayor inconveniente. En este caso, la alimentación del concentrado a través de una correa transportadora. No sé si lo habrán cambiado, pero es lo que está puesto ahí. Y ahí está el sistema, ¿ya? Entonces va cayendo el material a este baño, a este sistema, y esta como pajita, o este sistema de inyección, tiene el combustible, oxígeno, aire, y este que no me acuerdo qué decía. No me acuerdo. Tendría que buscarlo, ¿ya? Pero es otro elemento de aire. Entonces aquí se inyecta este gas y con el oxígeno y todo lo demás y genera el aumento de temperatura. O sea, es el controlador de temperatura y aparte se genera una superflama y aparte se le inyecta al baño para generar todo este proceso de mezcla, ¿ya? Entonces ahí queda. Ya he hecho la cosa para todos lados, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces empieza a generar toda esta mezcla y todo este sistema, mientras se va cargando con concentrado, ¿sí? Y posteriormente se debería dejar de cantar un poco. Estos son los ladrillos refractarios, ¿ya? Que depende del tipo de material. Y aquí está la sección de mata. Entonces se hace la generación de todo el sistema, se levanta el proceso, posiblemente queda a una mediana, ¿cómo se llama? A una mediana altura o una baja altura para que mantenga la temperatura y posteriormente se deja de cantar, ¿sí? O se deja que se haga el proceso de separación de la fase, ¿sí? Estas son las pérdidas de cobre. Tenemos pérdida de cobre por la sobreoxidación, por eso tampoco la tostación se sobreoxidaba, porque si tenemos óxido de cobre como compuesto químico, se va a ir automáticamente al eje, a la escoria, eso. Y el feo, lógicamente, pues cuando se sobreoxida el fierro, interactúa con el pseudo-S y este puede generar también un óxido de cobre que se va a la escoria. Entonces ese es el problema. La escoria fayalítica es lo que decía acá, o sea, la idea es que no se genere una sobreoxidación tanto de la bustita como la hematita y genere magnetita, por lo tanto hay que detenerlo de forma apresurada o de forma precavida, por lo tanto se le inyecta la silicia. Por eso se compran, hay yacimientos de cuarzo que se vende después a fundición Alto Norte o como se llama. Secuencia de la función, primero es un proceso exotérmico y generación de óxido y posteriormente se oxida para dejarlo en un metal totalmente purificado, ¿ya? En el cobre, por ejemplo, en la mata se generan o se mantienen prácticamente el 99% del cobre proveniente del material. Todo el grupo del platino o del grupo de los elementos nobles como el oro, plata, platino y todo eso se van en la mata, ¿ya? Se van acá. En el slag prácticamente o en la escoria se va uno solo, no se volatiliza. Entonces, si ustedes ven el antimonio, el arsénico y el bismuto, que es el problema que tienen las fundiciones, puede irse tanto en la mata, en la escoria, pero también se volatiliza. El cobalto también se puede ir en las tres fases y así sucesivamente. Desde un punto de vista de la tecnología de los equipos, ustedes tienen, por ejemplo, el horno Berrero, que era el primero que salió como en los años 20, 1920, hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, hasta el 1960, se utilizaban esos equipos. Pero como ustedes ven, son equipos que tenían un consumo ¿cómo se llama?, de combustible por el concentrado gigantesco, ¿ya? Era muy excesivamente grande. Por lo tanto, después de un proceso de pérdidas de disponibilidad ¿cómo se llama?, de combustibles fósiles, no me acuerdo si los años 70 por ahí,
ahí se vieron muchas tecnologías que trataron de reducir este consumo de combustible adicional. Y entre eso fue la modificación de la tostación, ¿ya? De ahí empezaron a aparecer otras alternativas que eran, por ejemplo, la inyección ¿cómo se llama esto? De oxígenos. O sea, pasar de 21% de oxígeno, que era el estado ambiente, a 40, 60, 80 o 100. ¿Ya? O sea, en vez de inyectarle aire, se inyecta directamente oxígeno. ¿Ya? El problema es que cuando se inyecta con mucho oxígeno, genera una reacción tan exotérmica que te puede producir un aumento pero tan importante en la temperatura que puede llegar a producir daño en el equipo. Por lo tanto, no se ha desarrollado tanto. ¿Ya? Solamente el proceso INCO, que todavía funciona, tiene o se diseñó con un 100% de oxígeno. ¿Ya? Acá también depende del tipo de producto que uno necesita. Por ejemplo, si yo quiero a 45% en cobre como un material final, o a 65 o a 75, ¿ya? Pero, o a 55 y todo lo demás. Pero si yo necesito todo eso, yo también tengo que controlar, por ejemplo, la cantidad de agua en el concentrado. A medida que la cantidad de agua en el concentrado va reduciendo, el concentrado tiene la posibilidad cada vez más latente de tener una ignición espontánea. En otras palabras, que el material se quema solamente por la interacción del azufre proveniente de los sulfuros de cobre junto con el oxígeno. Por lo tanto, siempre va a tener que necesitar un porcentaje de humedad, un pequeño porcentaje de humedad. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué más había en esta gráfica? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera tener porcentajes de cobre, por ejemplo, en 55, 65 hasta 75, aquí están los procesos. Por ejemplo, el primer proceso, el proceso el reverbero, que trabaja prácticamente a una temperatura, sin ningún enriquecimiento de oxígeno, y obtenía concentrado del 45%, ¿ya? De los más bajos. ¿Ya? De ahí tenemos los flash, los fat smelting y todo eso, Noranda, Autopumpo y todo eso, Autotech, que lo que veíamos acá, que ya generan rangos aproximados de hijo mata que están relacionados hasta un 55%, están por acá. ¿Ya? Toda esta zona. Para hacer esa zona, ustedes necesitan también tener más o menos el enriquecimiento de oxígeno. ¿Ya? Está más o menos a un 40%. Acá. Acá. Están con un enriquecimiento de oxígeno aproximadamente un 40%. ¿Ya? También en muchos casos le incluyen un porcentaje de humedad. Al tener un porcentaje de humedad, por ejemplo, necesitas poder sacar esa cantidad de humedad, ¿ya? Por lo tanto, se vuelve más costoso, ¿ya? Pero eso. Y ahí, cuando está en un 100%, lógicamente tu cantidad de energía es considerablemente menor, ¿ya? Ahí. Eso. Hay otra línea acá que siempre se me olvidan, tengo que volverlo a leer, ¿ya? Pero eso. Esta es como se lee este diagrama. Termodinámica, este ya la vi. Deja echarle la mira un cachito. Esto ya. Sí, esto ya lo vi. Entonces, conversión. Bueno, ya pasamos la fusión, por eso. La fusión era sencillamente eliminar el material que venía como ganga proveniente del concentrado, oxidar lo que se fue oxidando en una primera instancia y eliminarlo como escoria. ¿Ya?
Aquí en la conversión ya se trata de eliminar, cuando se genera este eje o mata, es con altos contenidos de sulfuro de cobre y sulfuro de fierro como elementos principales, ¿sí? Por lo tanto, la conversión trata de oxidar, o su objetivo es oxidar, a través de la inyección de aire más un fundente, para que esto se genere en escoria fayalítica y se vaya eliminando, y esto se convierta, se oxide para convertir en cobre solo, o oxidarlo para convertirlo en cobre metálico. ¿Ya? Es eso. Entre llegar hasta un 98% hasta un 99% de reacción. ¿Cuál es la primera fase que se genera esto? Es el fierro. ¿Por qué? Porque los diagramas de Ellingham y los diagramas de Richardson establecen que la primera conexión o afinidad que tiene el oxígeno es primero con el fierro y posteriormente con el cobre. Por lo tanto, se aprovecha esa propiedad. Estos son los convertidores, ¿ya? Estos son equipos relativamente antiguos, vienen del equipo Pierre Smith, que son equipos del 1890, o sea, no ha habido un cambio significativo en el diseño de los convertidores, desde esa época hasta la actualidad. La única diferencia significativa son los gases fugitivos que se generan cuando el sistema está abierto o se sella acá con la boquilla, ¿ya? Todo esto generan gases, por eso cuando uno va a una fundición está tan cargado de olor a azufre, ¿ya? Por el CO2 que se desprende. Ahí está con la boca abierta, con la carga de estas cucharas que siempre se ven ¿cómo se llaman? Los videos. Y cada vez que se carga este es un material proveniente de una fundición, una fusión, mejor dicho. Y este puede ser un eje o una mata, ¿ya? Cada vez que se carga, se generan liberaciones de SO2, ¿ya? Entonces aquí está. Aquí tenemos el pseudo-GS, por ejemplo, completo, y el FS. Entonces se genera un líquido acá, que pasaría a ser ahora el metal blanco y posteriormente el cobre blister. Y todo esto se vuelve a, ¿cómo se llama? En escoria, ¿sí? Este es un proceso discontinuo. Entonces se carga el material, se procesa con un ciclo, posteriormente se descarga la escoria, se vuelve a cargar de material, se genera el ciclo y así sucesivamente, ¿sí? Este es, por ejemplo, un análisis o una muestra de cómo se vería un sistema interno de un nodo de fusión. Y ahí está. Esto es el interior de un horno. Ahí está todo el eje y la mata. O sea, este ya sería, si es un convertidor, esta sería la parte de donde se encuentra la escoria. Este pasaría a ser la mata. Y lógicamente ahí está la carga. Ahí se ve. Esto es como se carga el material y ahí se hace la combustión. ¿Sí? Es eso. Y lógicamente tienen que sacarlo muy rápido. Y este es, para que vean ese es en este caso, aquí está cargando material que no ni es nada. Son materiales para el control de la. Entonces, cargas pequeñas. Profe, no lo escuchamos, se escucha muy mal. Cuando la boca del material está abierta, ahí se genera, y ahí se cargó, y ahí por ejemplo,
descarga. Ese- Profe, se le corta la voz. Ya, ahí está. En este sector de acá, espérate, se va. En este sector de acá están los hornos de fusión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por cada un horno de fusión puedes tener 4 o 5 convertidores, ¿ya? Entonces, eso alimentan en paralelo. Entonces, el horno va cargando, se va al 1, después se va al 2, se va al 3 y así sucesivamente. Ahí, por ejemplo, está la descarga del cobre blister, ¿ya? El mismo equipo, ¿ya? Otro tipo de horno de fusión, este es un tipo de horno intermedio, fusión-conversión. Este fue un equipo que se desarrolló en el Teniente, ¿cómo se llama? En la división del Teniente de Codelco, ¿ya? Y era un convertidor, o un fusión convertidor. La idea es que se ingresara concentrado y se extrayera metal blanco, ¿ya? Y por acá escoria. Esta es una alternativa que fue usada, pero lamentablemente desconozco por qué Codelco no siguió vendiendo más este equipo. Sé que pudieron vender a lo menos 4 o 5 equipamientos como este, ¿ya? Y después ya no hicieron nada más, no vendieron nada más, ¿ya? Creo que fue a México o algo así. Este es el reactor Noranda, ¿ya? Bastante parecido al convertidor teniente, quizás por eso está el problema de todo lo que es propiedad intelectual. Hay algunos que dicen que el convertidor teniente fue el primero, después decían que Noranda fue el primero y así, estaban en una eterna pelea, pero la verdad desconozco qué habrá pasado. Pero aquí están las toberas, que son los inyectores de gas o de aire, ¿sí? Y se genera la escoria y la mata, acá, y todo lo demás. O sea, no es una modificación, es lo mismo, no cambia. Este es el proceso Borja o reactor Volkra. ¿Ya? Me da la impresión de que esto era como soviético, ruso, porque estos son del año 70. ¿Ya? Y aquí la única diferencia, o sea, la diferencia muy importante es que era como una C. Entonces existía una alimentación, parece que era por acá, alimentación de concentrado, y se iba desarrollando en forma paralela el proceso. O sea, aquí tenía un concentrado o pirita. La pirita era para combustible. Cuando tenía una falencia de pirita, para que el sistema sea autógeno, compraban pirita y se las mezclaban al concentrado, ¿sí? Entonces aquí se generaba un pozo de escoria y aquí estaba un pozo de cobre. Entonces era sesión paralelo. Supuestamente quizás tenía un menor reducción de pérdida de cobre, por ejemplo. Entonces eso Mitsubishi es un proceso japonés, ya que establecía 3 fases de, de hornos eléctricos, ¿ya? Hay que recordar que Japón tenía una considerable disponibilidad de energía eléctrica debido a sus plantas nucleares, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, se le ingresaba todo, la sílice, después el recirculación de materiales. Este tendría que ver cuál era el dust, no me acuerdo. Y aquí tienes una salida de gas. Aquí tenías una lanza, era como estas pajitas que les decían, con 50-60% de oxígeno, y se generaban electrodos o se inyectaban electrodos que están acá. Entonces se genera el proceso, el electrodo también generaba un calentamiento del sistema. En el segundo, aquí se hacía aquí se hacía la no, hay que ver. Aquí se hacía la mezcla, hay que ver, ahí sí. Aquí se hacía la mezcla y aquí se hacía la separación. Entonces por un lado estaba el proceso de generación de la mata y por otro estaba el sistema de separación o de recuperación del slag
o de la escoria. Algunas propiedades de la mata y la escoria, por ejemplo, en el cobre blister tienes una densidad del líquido 7.8, del CO2S de 5.2 y del FS de 4, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la sílice, que está en 2.6. Escoria de fusión, escoria de convertidor son distintas, pero están en 3, por lo tanto, por eso existe esa separación. O sea, la mata está en 4 punto y tanto, mientras que la escoria está entre 3.2 a 3.7. Por lo tanto, esa diferencia es la que se aprovecha, ¿ya? La viscosidad puede ser alta, en el caso también de la viscosidad de la escoria. Por eso se coloca la alúmina, el escorificante, que permite bajar esta viscosidad para que no quede tanto como una especie de miel, sino que quede como un aceite, que se pueda fluir, ¿ya? Las temperaturas, como ustedes pueden ver acá, la temperatura de la magnetita está en 1600 prácticamente. Entonces, si se llega a producir magnetita, no hay cómo sacarlo, no hay forma de sacarlo, ¿ya? Entonces tenemos que mantener una temperatura cercana a los 1200, 1300 grados en operación, ¿ya? Están por ahí. La proporción, por ejemplo, la sílice y el feo, no tampoco es venir y colocar cualquier cantidad de sílice en forma discriminada, sino está una proporción de aproximadamente 62 hasta 79, por ahí. Pasando ese tiempo, o ese lapso de mezcla, se te genera todo este sistema. Y esta es la temperatura líquidos, que es el cambio de sólido a líquido. Si cambia esto, se te dispara tu temperatura. En vez de estar más o menos en 1210, 20, automáticamente se te eleva a 1400, 1500, 1600 y así sucesivamente. Por lo tanto, un exceso de SiO2 o de cuarzo te produce un cambio significativo de las temperaturas asociadas al sistema. Pero por otro lado, si tú tienes un exceso de feo, por ejemplo acá, también se te salta la gustita, se te precipita la gustita y te queda el problema. Por eso, generalmente los sistemas de operación están por acá, por este sector, entre 1250 hasta 1300. Aquí está, por ejemplo, el diagrama ternario de la escoria fayalítica. ¿Bien? Entonces aquí están las líneas líquidos, 1300, 1400, 1500. Lamentablemente el 1500 no se procesa, está prácticamente por acá. Entonces es una región relativamente pequeña de estabilidad, en donde está la fayalita, o sea, la interacción del feo, el F2O3 y su, ¿cómo se llama? Su estabilización con el SiO2. Acá. Cuando sale de eso, no se puede, se descontrola el sistema, ¿ya? Y lógicamente, y por último, siempre tiene que estar más o menos a esa temperatura, porque si uno viera el diagrama de cobre, uno podría estar operando prácticamente a 940 grados Celsius. Pero si uno considera solamente un criterio de un compuesto o un parámetro, que sería en este caso la fusión de cobre, si tú lo comparas con la fusión de la escoria, que se encuentra acá, tienes un gap de prácticamente 200 grados, un poquito más de 200 grados. Por lo tanto, si este es tu límite, significa que acá va a estar en estado sólido. Por lo tanto, vas a tener dos mezclas. Una mezcla invisible de un sólido con un líquido. Y es por eso que los diagramas se tienen que trabajar en forma paralela y no en forma secuencial. ¿Bien? De aquí viene la última sección, que es la refinación. ¿Bien? Así que eso yo lo puedo terminar el día martes o el lunes. Ya se me olvidó. Esto va a ser bastante rápido porque ya no hay muchas reacciones químicas y una explicación mucho más liviana, ¿ya? Así es que eso, creo que fue bastante. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta acá?
Por mi parte, no. No, profe, sin Ya. duda. ¿No? Ya, hecho. Ya, pues. Cualquier cosa igual estaré comunicando por el... ¿cómo se llama? Por la cosa del WhatsApp y todo eso. Por el chat del grupo. ¿Ya? Así que eso. Si no hay dudas, cuando hasta acá nomás llegamos. ¿Ya? Así que ahí nos vemos. Se me cuidan.